Padre, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos levantar la mirada, Señor, y ver más allá, Señor, de lo que están viendo hoy día nuestros ojos, Señor. Queremos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, Señor. No queremos andar como necios, Señor, sin saber el tiempo, Señor, que nos tocó vivir. Haznos sabios, Señor. Danos de tu sabiduría, Señor. Bendícenos con esa sabiduría tuya, Señor, para ser mejores padres, Señor, para ser mejores hijos, Señor. Presentamos este tiempo a ti, Señor, y te pedimos que tu corazón, Señor, de Padre se derrame, así como fue la adoración, Señor, pueda ser una extensión, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor. Que tu obra sea completa en este tiempo, Señor. No hemos venido aquí, Señor, a escuchar un sermón preparado, Señor, estudiado, Señor, sino a escuchar tu voz, Señor. Todos queremos escuchar tu voz, Señor. Palabras que traen vida, Señor. Palabras que nos van a sacar del lugar de donde estamos, Señor, y nos llevarán, Señor, a tu propósito, Señor, a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar de... ¿Se acuerdan la última prédica que yo hice, no? ¿Ven? ¿Se acuerdan de la prédica de la semana pasada? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablaron de una ciudad específica? ¿Quién se acuerda? No le vamos a preguntar ni a la Anita ni al Álvaro, porque eso es trampa. Antioquía, ¿cierto? ¿Y qué hablaba el hermano Álvaro? ¿Se acuerdan un poquito? De seguir a Jesús, ¿cierto? Y de cargar la cruz, ¿cierto? De los valientes. Le doy un consejo: anótese en los títulos de las prédicas, porque lo que no atesoramos lo perdemos, ¿cierto? La última vez que me tocó predicar, hace un tiempo, hablamos del espíritu de adopción, ¿cierto? Y cómo el Señor nos adoptó y trajo ese espíritu, no solo de reconocerlo nosotros como padres, sino saber que Él nos reconoce como hijos, ¿cierto? Y hoy día el tema, me costó ponerle nombre a la prédica, le cambié como 3 veces el nombre, pero el último nombre que tiene se llama Transmitiendo el legado de Dios a nuestros hijos. Amén. Y hay un tema que quería tocar antes de comenzar con el tema de fondo, que era la reforma. El Señor me dijo que este tiempo que comenzamos a vivir hoy día era un tiempo de reforma. Pero yo no encontraba la palabra en la Biblia para sujetar eso que me había hablado el Señor, hasta ahora hace poco. Y les voy a pedir que busquen en sus Biblias Hebreos 9:9, que dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, el culto pasado, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Si usted cree que necesita una reforma, diga amén. Y si usted cree que el que está al lado, yo le voy a decir que moleste para que no nos quedemos dormidos. El que está al lado, pégale un codazo y dígale: necesita una reforma. Ahora usted se preguntará: ¿qué es una reforma? ¿Alguien tiene una idea más o menos de qué lo que es reforma? El hermano César, yo sé que ha estudiado harto de la reforma. Hermano César. No, César Reyes. Es volver a formar algo, ¿cierto? El hermano César también yo sé que sabe de reforma. Cambiar, ¿cierto? La palabra reforma se compone de 2 palabras, de re y forma, ¿cierto? Qué misterio más grande. El prefijo re significa volver a, y forma tiene 2 significados dentro de muchos que tiene. Uno de ellos dice volver a meter materia en el molde para tomar la imagen original. Entonces, cuando decimos que necesitamos una reforma, estamos hablando de que necesitamos volver a introducirnos en el Señor para tomar el diseño que Él tiene para nuestras familias. No para hacer lo que a mí se me ocurre, sino para tomar la imagen de Dios. Han hablado de Génesis 1:27, ¿cierto? Donde dice que Él nos formó a su imagen. Entonces, el tiempo de reforma que vamos a vivir como familia es volver, no a hacer cosas nuevas, no a inventar nuevas cosas para
nuevos métodos, nuevos análisis. No, estamos hablando de volver al origen, de donde salimos. De todo lo que nos sobra. Han hecho castillos de arena, ¿cierto? Cuando uno le echa mucha arena al castillo y lo mete en la arena, sobra hacia el lado. Todo eso que nos sobra, el Señor lo va a quitar. Amén. Volviendo ahora al tema, les voy a pedir que lean 1 Samuel 2:12. Y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Les voy a leer varios versos que dicen algo similar. En Jueces 3:7 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En Jueces 3:12, de nuevo lo mismo: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. En Jueces 4 dice: cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Antes de hablar de los padres y los hijos, vamos a hablar de Israel. Israel es una imagen, una sombra que puso el Señor para que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo hoy día. En Israel nosotros podemos entender cómo funciona el reino y cómo no debería funcionar. Dentro de la... Yo iba a hacer un power, pero a veces cuando estamos mirando el power nos distraemos. Nosotros, el Señor nos dio la imaginación. Entonces les voy a pedir que en su imaginación vean este ciclo. Yo lo llamé el ciclo de la vida. El Rey León, no. El ciclo de reprobación de Israel. ¿Fueron a ver el Rey León? La tía fue a ver el Rey León. Se llama el ciclo de reprobación de Israel. Y yo encontré al menos 5 patrones, como le gusta a la Emilia, ¿cierto? Hablar de patrones. Y a mi hija le enseñan patrones en el colegio, entonces ella busca patrones en todas las cosas. Y el patrón que yo encontré en esos versículos es así. Hay un despertar espiritual de Israel, ¿cierto? Aparece un elegido, el Señor levanta a Moisés, levanta a Samuel, levanta al que usted busque cualquier historia, por eso no elegí un versículo en particular. Hay un tiempo de avivamiento, para entenderlo de alguna forma, y llega el tiempo en que los padres mueren, ¿cierto? Y pasa que los hijos hacen lo malo. No son los padres que hacen lo malo, son los hijos. Después, cuando los hijos se corrompen, vuelven al Señor y empiezan a clamar. El Señor escucha de dónde está, responde, levanta otra generación de padres y vuelve a comenzar la historia. En Jueces 2 hay un fragmento de la Escritura que dice: el Señor levanta a los jueces, ¿ya? Y dice, varias veces, y aquí está este patrón, yo le decía a la Katy ayer, encuentro este patrón en la palabra, pero no tengo una palabra específica para sustentarlo en la Biblia, hasta que encontré esto que me volvió así: oh Señor, gracias. Dice: varias veces los enemigos de Israel le hicieron daño al pueblo. Entonces los israelitas gemían o clamaban. Y una vez más el Señor se compadecía de ellos y les mandaba un jefe. Que jefe, si ustedes lo buscan en el Strong, no les voy a dar el número para que lo busquen más tranquilo, no dice que son padres, pero dice que cumplían la función de un padre. Juzgaban, establecían leyes, podían dirimir juicios. Entonces, también esa palabra se podría traducir como que el Señor levantaba padres en Israel. Y el pueblo se libraba de sus enemigos. Pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Eso está en Jueces 2:18. Así que el Señor se enfureció contra Israel y ya al final tenía un pacto y entraron en todo el tiempo de los jueces, donde el Señor lo hace habitar, ¿cierto?, con sus enemigos. ¿Se acuerdan en Josué cuando el Señor le da la tierra prometida al pueblo y le dice: vas a ir y vas a perseguir y vas a matar a cada uno de los habitantes y no vas a dejar a ninguno vivo? Y yo te entregaré a ese pueblo en tu mano. Y esos padres fueron y conquistaron y hicieron retroceder y limpiaron las tierras. Pero cuando llegamos al libro de Jueces,
algo pasó que esos hijos de esos padres empezaron a convivir con aquellos que tenían que haber sacado de las tierras. Entonces la pregunta del millón: ¿por qué una generación es capaz de hacer retroceder y escuchar la voz del Señor, obedecer, y la otra hace lo contrario, convive con ellos, vuelve a tomar sus culturas, empieza a adorar los dioses que ellos adoraban y se corrompen? ¿Qué es lo que faltó entre una generación y otra? El traspaso del legado. El traspaso del legado es lo que hubiese marcado la diferencia entre una generación y otra. Porque los padres cumplieron el propósito que el Señor les puso. Fueron, conquistaron, aparecen en la palabra, ¿cierto? Hay grandes historias de ellos. Pero yo sí le pregunto a algunos de los que están acá, de los que son padres, ¿qué es lo que quiere uno como padre? Que su hijo llegue más lejos, ¿cierto? En este caso, los hijos no alcanzaron a alcanzar ni siquiera el nivel de sus papás, sino que quedaron más atrás. Les leí al principio Samuel 2:12, ¿cierto? Que decía: los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Conocen esa historia? ¿Sí? ¿Cierto que Elí era un sacerdote que tenía 2 hijos? Y esos hijos gobernaban dentro del templo, hacían algunas actividades. Y dentro de eso ellos cobraban y corrompían los juicios del templo. Pero Elí, también llega a vivir a la casa de Elí un niñito que se llamaba Samuel. Y si ustedes ven al Elí que toma a Samuel, es distinto del Elí que tiene a sus 2 hijos que se llaman Ofni y Fines, ¿cierto? De hecho, ¿cómo pueden entender ustedes que Elí le ponga nombre de egipcios a sus hijos, siendo un sacerdote del Señor? Entonces ustedes pueden ver que hay una nube en la cabeza de Elí donde es capaz. Yo busqué los significados de los nombres de ellos, y uno significa renacuajo mohoso. ¿Se imaginan que le pongan a un niño renacuajo mohoso? Y el otro significa boca de serpiente. Eran nombres de dioses egipcios. Hoy día, gracias al Señor, tenemos entendimiento de los nombres de nuestros hijos. Y siempre buscamos bendecirlos con los nombres. Hay nombres tan lindos como el nombre de mi sobrina. Ahí está, acá estoy. Como el nombre de mi hijo, Rafael. Y uno ve como cuando uno bendice a sus hijos con nombres, ellos toman esa propiedad y empiezan a funcionar en ese diseño. Vamos a definir un poquito lo que es el legado. ¿Saben lo que es el legado? ¿Algún abogado por ahí que me pueda definir un legado? Dice: cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. En Salmo 78:4 dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Saben qué? El legado podemos llevarlo a algo tan espiritual, que lo es, pero también hay algo natural que tenemos que hacer del legado, que es hablar del Señor, que es que los niños puedan vivir las maravillas del Señor. Yo me acuerdo del Mauro cuando nos hablaba en discipulado. Voy a exponerlo un poco, discipulador, pero nos contaba que ellos estaban viviendo un tiempo difícil económico, pero él decía que era el tiempo más glorioso en el Señor, porque sus hijos estaban orando, estaban viendo cómo no tenían un día cosa en su despensa, oraban, y en la tarde venían y les traían. Entonces sus hijos empezaron a ver las maravillas que el Señor estaba haciendo en su casa. Eso es transmitir el legado. No es solo decir: hijo, voy a orar por ti, toma, ahí está mi legado, ahora no te tomo más. Es vivir con los niños la vida del Señor. Es meterlos. Si usted está sirviendo en la iglesia, por ejemplo, hoy día veía al Jonás tocando bajo y estaba su hijo al lado. No estaba él ministrando, pero estaba al lado de su padre, recibiendo el legado. Usted ve al pastor Fernando y ve a sus hijos adorando. Legado. Ve al Mauro, a los niños de Ujier, legado. Es servir con sus hijos en el Señor. Nosotros como familia, con mi esposa, hemos recibido una palabra del Señor donde nos dijo que debíamos servir donde pudiéramos servir como familia. Entonces nosotros, cuando vamos a tomar algo del Señor,
miramos si lo podemos hacer los 4, de la forma que sea. Y si podemos hacerlo los 4, sentimos que es del Señor. Ahora en eso nos ha tocado, por ejemplo, una vez fuimos a repartir entradas para el ADN y fuimos los 4 a caminar solos, ¿no? Pero los niños sabían que tenían que hacerlo. Cuando preparamos los talleres, involucrar a nuestros hijos. Hay una de las cosas que conversábamos con mi esposa era, en el diseño antiguo de iglesia que no viene de la Reforma, pasaba esto: el pastor o el líder de jóvenes podía ministrar a toda la gente, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con los hijos del pastor? Estaban solitos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba normalmente? Se portaban mal o se corrompían, ¿cierto? ¿Pero era culpa de los hijos? No, era culpa de los padres. Era como Elí. Elí era capaz de ministrar a Samuel y decirle, ¿se acuerdan cuando Samuel le dice, empieza a oír la voz del Señor? Y va donde Elí. Y Elí, hay un versículo que dice que Elí entendió que era el Señor quien lo llamaba. ¿Cómo Elí tenía la capacidad de ser mejor padre espiritual? Es como que fueran 2 personas. De Samuel, porque le dice, ve y vuelve, cuando oiga esta voz, dile, heme aquí, Señor, y lo guía y lo introduce en el reino. Pero a sus hijos viene y le pone un nombre que los aparta. Entonces, Elí es un ejemplo tremendo para nosotros como siervos del Señor, de que no podemos solo ministrar a los Samuel y perder a los de nosotros. Amén. Hay otra definición de legado que está en Deuteronomios 4:9 que dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Cuando me dijeron que tenía que predicar en una reunión de los niños, sentimos que este tiempo era de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque espiritualmente puede ser muy bonito, podemos orar, pero en el día a día, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que el corazón de un papá se vuelva al de su hijo y el de su hijo a su padre? Hoy día vamos a hablar tengo hartos ejemplos de papás, mamás y hijos muy buenos en la Biblia. Ahí anda el mío. Toma, hijo. Antes de decir que ubican la palabra de Malaquías 4:6, ¿cierto? Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Un poquito más atrás dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día vendrá, los quemará y no los dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la palabra que hay hoy día para el mundo. No es coincidencia que suban las temperaturas todos los años. Vamos a hablar de Samuel. Vamos a volver un poquito más atrás. ¿Ubican la historia de Samuel? Para no leerles completo. Dice, en las tierras de Efraín vivía un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcana. ¿Ubican a Elcana? No el que tiene cana. Elcana. Hijo de Jeroán, nieto de Eliú y bisnieto de Tohu. Tohu era hijo de Suf de la tribu de Efraín. ¿Qué quiere decir todo esto? En la Biblia, cuando uno podía hablar de sus antepasados, es porque era gente importante. Porque si me hablan a mí de esta gente, yo no tengo idea de quiénes son. Pero en las historias que están escritas paralelas a la Biblia, esta gente, por ejemplo, Suf, fundó una ciudad de los sufitas y era de la tribu de Efraín. Si vamos a hablar de legado, tenemos que hablar de identidad, ¿cierto? Estábamos hablando recién cómo el Señor nos estaba transmitiendo su paternidad. Yo me gozaba en la adoración porque esta palabra yo no se la mandé a la pastora,
Hoy día nos juntamos en la mañana, nadie me preguntó de qué iba a hablar. Después cuando empezaban a ministrar, yo decía, gracias Señor que le achunté. y, y de verdad que es el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo. Uno puede reconocer a alguien, hoy día cómo uno le da identidad a la gente, según la psicología, por lo que uno es, ¿cierto? Pero lo que uno es, ¿cómo lo define? Entonces la gente lo toma desde lo que hace, ¿cierto? Por ejemplo, la doctora Janet. Pero ella no es la doctora Janet, ella es Janet. Su identidad no es ser doctora, esa es su ocupación, ¿cierto? Yo no le digo al César el ingeniero César, o no, en el reino uno toma identidad no por lo que hace, sino bíblicamente por de dónde viene o por ser hijo de. Entonces yo veo a la Gaby como hija de Álvaro, como hija de Anita, y puedo tomar identidad de ella a través de sus padres, ¿cierto? Y uno ve acá cómo los niños deberían ir tomando la identidad y el legado de sus padres, ¿cierto? Y uno lo empieza a ver, por ejemplo, uno ve a la Emita y ve a la Leila, y a lo mejor uno puede ser nuevo y se da cuenta que son madre e hija, porque se va transmitiendo esa identidad. Y Samuel, volviendo un poquito, tenía unos antepasados bien simpáticos, ¿cierto? Que vimos a Elcana, Jeroán, Eliú, Tohu, Suf, que son nombres que da lo mismo, lo pueden encontrar en la palabra, pero la identidad que tenía Samuel, por ejemplo, su padre, el nombre de su padre es Dios ha obtenido. El nombre de su abuelo era compasivo, le estoy dando los significados. El nombre de su bisabuelo era Dios de él. El nombre de su tatarabuelo significaba humilde. El nombre de su tatarabuelo significaba miel. Y además eran de la tribu de Efraín. Entonces imagínense, nace un Samuel con toda esa carga espiritual de bendición hacia su casa. Esa era la transmisión de identidad que le dejó Elcana a su hijo Samuel. Elcana no se menciona mucho como parte activa de la historia de Samuel. Más se habla de Ana. En Samuel 2:18 dice, pero Samuel servía al Señor como ayudante, vestido con un efod de lino. Dice la palabra que su madre, ubica en la historia, era estéril, ¿cierto? Y el Señor le concede, ella le dice, si me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti para el servicio. Ellos no eran de la tribu de Leví, eran de la tribu de Efraín. Pero ella, la mamá, y aquí, porque a veces uno habla de los padres y como que la mamá dice, le toca a mi marido, no va a recibir. Los padres son mamá y papá, no estamos hablando solo de los papás. ¿Ya? Y en este caso Ana lo ofrece al Señor cuando dice que cuando él ya podía comer alimento sólido, lo lleva al templo y lo deja trabajando ahí, ni siquiera era un sacerdote, porque él no tenía por qué estar ahí, pero como su mamá hizo un pacto con el Señor, lo introdujo en el reino, lo introdujo en la línea sacerdotal. Esa es la capacidad de las madres, pueden tomar a un hijo e introducirlo en el propósito del Señor. Y no estamos hablando solo de los niños, también estamos hablando de los grandes. Las madres tienen esa capacidad de orar, de traer a los niños, dedicarlos al Señor e introducirlos, soltar palabras. Esa era la capacidad que tenía Ana. Una de las cosas que yo me preguntaba, ¿por qué Samuel no se volvió como Ofni y Fines? Porque él se crió de chiquitito con ellos, que eran como sus hermanos mayores. Pero él no se corrompió. Y hay un verso que es tan lindo, que dice que Ana todos los años le traía un efod de lino. Cada año traía ropa a su hijo. Ana lo que hacía era vestirlo. Y esa es la capacidad de las madres, de poder vestir a sus hijos. ¿Sabe qué? Hoy día uno ve cómo visten a los niños en lo natural. Y uno puede ver un niño que está despeinado, que llega sin bañarse. ¿Y uno qué dice? ¿Dónde estará la mamá de este niño? ¿O no? Pero cuando uno ve al Mateo, por ejemplo, que viene con
corbatita, con su chaquetita. La Dani está contenta porque todos dicen, qué lindo el Mateo, que se ve, ¿cierto? Es porque los papás están encargados de cubrir. Ahora, este vestido que le puso Ana a Samuel, lo cubrió de toda esa impartición espiritual que había de corrupción. Y Samuel pudo conocer al Señor y servir porque su mamá lo guardó. Amén. Una de las cosas que podemos hablar, si alguien no se viste, está desnudo, ¿cierto? Y Ana lo que hacía con Samuel era cubrirlo frente a la corrupción. Hoy día nuestros hijos cuando van al colegio, cuando van al trabajo, cuando van donde sus amigos, han escuchado las mamás que dicen, no, es que la junta, no, es que en el colegio le enseñan, no, es que como en el colegio sus compañeros dicen garabatos, mi hijo también lo aprende. Pero ¿sabe qué? Eso es un niño que lo envían desnudo. Un hijo que va desnudo frente a la corrupción. Si usted es capaz de vestir a su hijo, de ponerle ese efod, que aunque no le corresponda, ella le hizo un efod. Aunque no tenía por qué ponerle un efod, ella lo consagró y lo volvió sacerdote a la fuerza. Aunque el hijo no quería, le dijo, yo creo que Samuel cuando chico le decía, mamá, pero si yo nada que ver, yo no soy hijo de Eli, yo no tengo... Te ponía el efod y te vas para allá y lo mandaba nomás, y Samuel... No creo que él, porque no le correspondía esa vestidura. No era parte de ese servicio. Pero así son las mamás. Así que si usted es una mamá de esa, diga amén. Te ponía el terno y la corbata. Después te vaya. Fue nomás. Entonces Ana cubrió de todo este sistema egipcio que tenían sus hermanos. Imagínense tener un hermano, porque ellos se criaron como hermanos. Un hermano que se llamaba Renacuajo, haber sido horrible. Y el otro boca de serpiente, y andaba ahí, pobre Samuel. Pero él estaba protegido por su madre y por el legado que le entregó a su padre con los nombres. Amén. Así que si usted tiene miedo de que su hijo se corrompa, vístalo bien. Vístalo con justicia. Vístalo con paz, con amor, con identidad. Vístalo con un efod, compre una polera que diga Jesús es mi Señor y oblíguelo a ponérsela y va a tener que andar ahí. No va a poder pasar piola que es cristiano, que va a una iglesia. Vístalo distinto. ¿No está mi hermano chico Darío? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan cuando llegó el Darío acá? Hace hartos años ya. Que uno lo notaba distinto por cómo vestía. Y uno puede identificar, y después uno ve al tío y dice, son el papá, el hijo, ¿no? Los hijos se visten como los padres. Yo tengo una camisa como la del Rafa que tiene, y él dice, papá, pongámonos la misma camisa, por favor. La vez anterior, cuando me tocó dar una palabra, me dijo, papá, cuando yo sea grande, yo quiero predicar igual que tú. Entonces, esas cosas los niños las van viendo. Pero si mi hijo me ve, no sé, en una fiesta, él va a decir, papá, yo quiero pelear igual que tú. Yo quiero, ¿cierto? Porque los papás van a querer, los hijos van a querer replicar el diseño. Lo que sea que hagamos, sea lo bueno o sea lo malo. Vamos a ir a otra familia de la Biblia. Salimos de Ana con el Cana, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de Zacarías y José. Perdón, esos son los padres. Zacarías y Elizabeth. Sí, no, esos matrimonios no hay en la Biblia, por si acaso. Amén, dijeron algunos. Tolerancia, no, hermano, no. Fue un error de escritura nomás. Dice, en los tiempos del rey Herodes había un sacerdote llamado Zacarías. ¿Dónde Zacarías? ¿Han ido a dónde Zacarías? Es una picada. Así que no voy a dejar de pensar en eso con Zacarías, pero da lo mismo. Dice, la esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y venía de la familia de Aarón, es decir, tenían una línea sacerdotal. Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, eran buenos papás, ¿cierto? Porque que en la Biblia digan que uno hacía lo bueno ya es bacán. Después dice,
pero no tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada. Un ataque al propósito. ¿Sabe qué? Normalmente donde usted lo atacan es donde usted tiene que dar fruto. Porque si Elizabeth tenía que traer a Juan, que era quien iba a preparar el camino del Señor, ¿qué iban a hacer las tinieblas? Iban a atacar el vientre. No la iban a hacer que fuera enojona, no, al vientre, estéril. La iban a cortar. ¿Y saben qué? Me llama mucho la atención de esta historia, que uno la ha leído hartas veces, pero conocen que Zacarías le tocaba ir a servir al templo, tenía que prender el incienso, justo le tocó. Cuando uno dice, me tocó la suerte, ya, le tocó a Zacarías, fue a prender el incienso y se encuentra un ángel. Y no se encuentra cualquier ángel, se encuentra el ángel Gabriel. Y Zacarías es como cuando un día, me tocaba venir a barrer el templo y estaba poniendo los globitos. Y el ángel le dice, Zacarías, ¿cierto? El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Entienden lo que pasó? Tenía una esposa estéril. Y el ángel le dice, el Señor ha escuchado tus oraciones. Es decir, Zacarías, además de ser un sacerdote, estaba ministrando la debilidad de su esposa. Estaba orando, estaba soltando palabras. Pero eran viejos, entonces no fue que oró, escuchó tu oración. No, escuchó tus oraciones. Ya eran viejos ellos cuando pasó esta historia. Y le dice, entonces no tengas miedo, que Dios ha escuchado tus oraciones, y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo, a quien le pondrás por nombre Juan. Estarán felices y llenos de alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento. Juan será un hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Él preparará el camino para el Señor con el mismo poder espiritual de Elías. ¿Se imagina que venga un ángel y le diga, tremendo? ¿Saben lo que significa ministrar con el poder de Elías? Es que él iba a tener la capacidad de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Pero nuestro hermano Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Ya soy viejo y mi esposa también, tampoco es joven. La duda, la fe, todas sus oraciones se la echó al bolsillo. Imagínense, apareció un ángel y le dio lo mismo. Salió su parte de hombre. Es decir, el Señor le dijo, tu esposa va a tener un hijo, tu hijo va a ser de esta forma, y él levanta su dedo para opinar. Él tenía que haber dicho, amén nomás, ¿cierto? Cuando nos sueltan una palabra y viene alguien a profetizar sobre nosotros, bendición, decimos, pero, ¿y tú, no sé, estáis seguros? ¿Qué eres tú? ¿Quién eres? ¿Profeta? ¿Te ungieron? ¿Tú de dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres espirituales? Y empezamos a dar nuestra opinión. Cuando lo único que tenía que haber hecho Zacarías era decir, sí, amén. Listo, si ya habló el Señor lo hará. Ahora, es fácil decirlo, pero a todos nos ha pasado cuando el Señor nos habla y nos da una palabra y empezamos, Señor, sí, pero es que este no es el tiempo, quizás tengo que orar por esto, entonces voy a ponerme en ayuno, que son cosas buenas. Pero simplemente si el Señor declaró su voluntad, no había mucho que opinar. Así que si el Señor le dice algo de sus hijos, dígale sí, amén. ¿Sabe qué? Su hijo va a hacer esto cuando han soltado palabras sobre los niños, a los padres. Que nunca se hace así como, oye, tú, no, le entregamos las palabras a los papás las guardan y reciben esa bendición. Porque llegará el tiempo de la manifestación donde el Señor va a activar esas palabras en los niños. Pero si empezamos a decir, no, es que mi hijo, es que yo, no. Y después dice, el ángel le respondió, yo soy Gabriel. Y ahí ya se enojó el ángel, pues ya no vino con la misma buena onda. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia. Yo creo que ahí lo estaba retando así. Pero ahora no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije. Pero todo se cumplirá en el momento apropiado. Pobre Zacarías de haber quedado, pero... Y no podía decir... ¿Han visto un mudo reclamar?
Yo me imagino a Zacarías y salió del templo ahí. ¿Y qué te pasa? Y la gente entendió, dice, que salió sin poder hablar y la gente entendió que había visto una visión de Dios. Dice, cuando terminó su tiempo de servicio se fue a su casa y después su esposa quedó embarazada. Quedó mudo, pero fue igual a cumplir la misión del Señor. Dice, y no salió de su casa por 5 meses. Ella pensaba, qué bueno que quedó mudo. No, mentira. Algunas hermanas están diciendo, Señor, mándame a Zacarías. Muéstrale visión a mi esposo para que se quede mudo un rato. ¿Quieres la unción de Elizabeth? No. Dice Elizabeth, qué bueno que ha sido el Señor conmigo. Él me ayudó y ahora la gente ya no me despreciará por no poder tener hijos. Qué lindo el corazón de Elizabeth, ¿cierto? Dice, al 6º mes de embarazo, de Elizabeth, esto estaba pasando en una casa. Pasaron 6 meses y pasó otra historia muy similar. Dios envió al mismo ángel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Y aquí, como Zacarías no podía decir nada, no pudo dar el dato de que, oye, si te visita un ángel, no vaya a decir. Quedó ahí nomás, pues yo creo que escribió así, carta a sus amigos, ojo, si van al templo. Dice, el ángel se le apareció a una joven llamada María, ¿cierto? Y es muy similar, pero esta vez no apareció a su esposo, apareció a ella, porque ella no estaba casada todavía, era muy jovencita. Era una niña de 15 a 16 años. ¿Cuántos años tenías tú, Nicole? 26, mire, ya está. No, estaba como María. Ya. Falta alguien más chiquitita, como la... Puede ser, es una jovencita, como, imagínense, como la paloma, por ejemplo. Que uno ve la paloma y uno ve una niña, no ve una mujer. Y el Señor viene y le dice, no tengas miedo. Es como que el relato fuera igual. Porque Dios está contento contigo. Es similar a lo que le dijo a Zacarías. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Miren qué buena noticia. Es buena noticia para una mujer que queda embarazada, que no estaba casada, que tenía 15 años. Buena onda, ¿cierto? ¿Se imaginan? Pucha, no quiero decir el nombre de ninguna niña para no meterla, pero llega su hija, para los que tienen hija, con 15 años y dice, no, papá, que el Señor... ¿Qué le diría a usted como padre? Es difícil, imagínense la situación que la metió. Es difícil. Ahora no se vayan a aprovechar después, no, que el Señor, no. Eso ya pasó, fue una vez, no va a pasar de nuevo, así que a cuidar a la hija. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. Similar a lo que le dice Zacarías. Yo decía, Señor, ¿por qué no dejó muda a María? Si también le dijo, ¿pero cómo? Y Zacarías le dijo, ¿pero cómo si yo soy viejo? Y María le dijo, ¿pero cómo si yo no...? Y yo decía, ¿por qué le tuvo buena onda a María? Y como que le caía bien. Pero ¿sabe qué es la verdad? Es que María era una niña. Zacarías era un viejo. Entonces, ¿el Señor pesa distinto a un niño que a un adulto? De todas maneras. Porque ella pregunta desde la inocencia. Él pregunta desde la falta de fe. El ángel le contestó, el Espíritu Santo, y le dice cómo lo va a hacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se llamará el Hijo de Dios. También escucha esto, tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos, sin embargo, está en el 6º mes de embarazo. Para Dios, nada es imposible. Y la respuesta de María fue la que yo creo que no le enmudeció. Le dijo, soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se fue. Vemos dos situaciones muy similares, ¿cierto? Un ángel, una familia que iba a tener un hijo. Zacarías quedó mudo. Ya le digo a los hermanos mayores, tengan fe, no duden, no vayan a quedar mudos. Y también a las jovencitas que reciban la voluntad del Señor.
A esa edad hoy día normalmente se toman decisiones importantes, como de estudio, ¿cierto? Reciban la voluntad del Señor. Después dice que cuando nació Juan, hay algo que se me había pasado por de largo. En la antigüedad, los hijos tomaban nombre de los padres, ¿cierto? Por ejemplo, está el Álvaro ahí, hay que hablar del Álvaro, está más cerca. Qué lindo. Sí, también está ahí. Los hijos, si yo... perdón. Si yo me llamo Sebastián, mi hijo se debería haber llamado Sebastián, ¿cierto? Entonces, cuando hablaran de Sebastián, decían, por ejemplo, Juan, hijo de... Y empezaban a nombrar a los antepasados. Entonces, cuando el Señor le dice a Zacarías que su hijo no se va a llamar Zacarías, lo mete en un problema. Y le dice, le vas a poner Juan. Entonces saca a Zacarías de la identidad de Juan. Y Jesús debería haberse llamado José. Y se llamó Jesús, ¿cierto? En estas genéticas el Señor lo aparta. Y por ejemplo, Juan significa el que es fiel a Dios. Y Zacarías significa aquel que es la memoria de Dios. Y el Señor le dice esto a Elizabeth, ¿cierto? Le dice, ellos le dijeron, ninguno de tus familiares se llama así. Por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre le quería poner a su hijo. Y como Zacarías ya se quedó mudo, digo otra tontera, voy a quedar ciego, no sé. Pidió que le trajeran una tabla. Podríamos interpretarlo así. En la que escribió, su nombre es Juan. Es decir, Zacarías entendió ya, después de haber quedado mudo, que él tenía que tomar esa voluntad del Señor y establecerla en su hijo. Pero ¿sabe qué? A mí me llama tanto la atención porque aún así, a Juan, que debería haberse criado en su casa, el Señor tiene que sacarlo de ahí. Y tiene que llevarlo al desierto a ser criado. Porque ya sus padres o su padre había quedado descalificado para poder engendrarlo a él y haberlo formado. Entonces el Señor tiene que llevarlo a un lugar inhóspito, seco. ¿Se acuerdan cuando hablamos del desierto, Pastor Fernando? Un lugar duro de entrenamiento, porque en su casa no iba a recibir ese entrenamiento. Iba a recibir falta de fe, duda. Aunque el Señor vuelve a sanar a Zacarías, pero el Señor dice, ¿saben qué? Juan no puede ser corrompido. Tengo que cambiarle el nombre y tengo que llevármelo de su casa. Y esto va para los hijos más grandes. Yo me acuerdo cuando ministrábamos a los jovencitos, normalmente los problemas de los niños son los padres. Entonces, a veces teníamos que cambiar las conexiones con los padres. Y saben que eso no es un diseño del Señor. No es lo que Dios quisiera, pero hay que hacerlo para salvar una generación. Y así pasó también con jóvenes que no se pudieron desconectar de sus padres que estaban corrompidos y fueron arrastrados. Y hoy día no están acá. Entonces cuando yo veo la historia de Zacarías, que puede haber pasado hace tanto tiempo, sigue pasando hoy día. Con padres que les falta fe, dudan de lo que el Señor habló de sus hijos, ¿cierto? Y dice, pero ¿cómo mi hijo si es desordenado, es esto, es aquí, es allá? Va a preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Y el Señor los desconecta. Que el Señor no nos quite a nuestros hijos para llevarlos donde otros padres. ¿Saben qué? Después pasa con Jesús, pero con Jesús pasa distinto. Porque cuando María queda embarazada y José se entera de que estaba embarazada, póngase en la situación. ¿Quién está pronto a casarse, por ejemplo? Daniel. ¿Cierto? Estamos a 3 meses, bueno, un poquito, ya. Y la Ceci le dice, estoy embarazada. ¿Se imaginan? Y el Dani dice, ya, para no deshonrarla me voy a ir en la noche, como José. Porque José cuando se entera de que María estaba embarazada, él dice, para no deshonrarla, voy a dejarla por la noche, que nadie me vea que me voy a ir. Y en ese escape, el Señor lo detiene. Él le dice, no, mira, esto pasó por esta situación. Ella tiene en su vientre al Hijo de Dios. Y José vuelve y dice que él es hijo. Dice, no, él es mi hijo.
y lo adopta. Adopta a Jesús. Vuelve donde María y tiene una reacción distinta a la que tuvo Zacarías. Tuvo una reacción de fe. ¿Y saben qué? El Señor se llevó al desierto a Jesús, se lo llevó a Egipto. Pero no se lo llevó solo, se lo llevó con sus padres. Esa es la diferencia entre Zacarías, Elizabeth y Jesús, perdón, y María y José. Eran familiares, iban a la misma iglesia, ¿cierto? No, vivían lejos, en verdad. Hemos hablado ya de Samuel, ¿cierto? ¿Saben qué? Volviendo un poquito a Samuel. Samuel ungió a Saúl, ¿cierto? Ungió a David, fue un tremendo profeta. Pero ¿saben qué? Cometió el mismo error que Elí. Dice que los hijos de Samuel hacían lo malo. Entonces, si bien Elí fue capaz de entregarle una porción espiritual, no fue capaz de enseñarle todo. No fue capaz de enseñarle a entregar el legado de profeta, el manto profético a sus hijos. No fue capaz de decirle, mira, cuando estés viejo, durante este tiempo empieza a entrenar a tus profetas. Se perdió el manto nuevamente. Volvieron a cometer el mismo error. Entonces tenemos padres como Samuel, como Elí, que son capaces de ministrar en la casa. Mi abuelita me decía, cuando yo iba mucho a la iglesia más cabro, me decía, ¿cómo es el dicho? Lumbrera de la calle, oscuridad de la casa. ¿Ah? Porque como yo no estaba nunca en la casa, me decía, claro, lumbrera de la calle, oscuridad de la casa. ¿Y saben qué? Era entre verdad y no, porque si uno no está con su familia, ¿en qué momento uno lo alumbra? Si yo no estoy con mis hijos, ¿en qué tiempo yo les enseño? Ahora, no significa que vamos a dejar el servicio al Señor por estar con nuestros hijos. No, ahora yo no puedo venir a discipulado porque estoy entrenando a mis hijos. No, incluirlos como familia. Por eso hoy día oraron familia. En la ofrenda, subió también el Ricardo ahí a tocar bajo con el Jonathan, ¿cierto? Con el Jonathan. Familias completas. Samuel y Elí eran líderes espirituales tremendos. Cualquiera quisiera ser como ellos, como Samuel. Pero hasta que llegamos al punto donde pierde a sus hijos. Nadie quisiera perder a sus hijos. Después tenemos a padres como Elcana y Ana, ¿cierto? Que fueron capaces de cubrir a su hijo y de introducirlo al propósito del Señor. Aunque no les tocaba, a Samuel no le tocaba parte en esto. Y fue por su mamá que él sí tocó parte y fue uno de los primeros profetas nombrados en la palabra. Después tenemos a padres como Zacarías y Elizabeth, ¿cierto? Que son capaces de ver, orar al Señor, servir, ser buenos padres, pero cuando llega el momento más decisivo, se equivocan. Y tiran a su hijo hacia afuera. O el Señor, en definitiva, los aparta de la vida de su hijo. ¿Cierto? Es importante entender esto. El Señor no va a condenar a los niños, condena a los padres. Cuando hubo una generación de incrédulos que fue a ver la tierra prometida, ¿cierto? Volvieron con un mensaje desfavorable, el Señor le dice, ok, ustedes 10 que dieron un mensaje desfavorable van a ser juzgados y no van a entrar, pero sus hijos sí. Entonces hoy día el Señor nos dice, y espero que no le diga a ninguno de los que está acá, ustedes no van a entrar, pero sus hijos sí. Pero habían 2 que sí entraron con sus hijos, ¿cierto? Yo quiero ser uno de esos 2. Saben que el ministerio del Señor y el servicio no está contrapuesto a la familia. Pareciera a veces que cuando tengo que acercarme al Señor, mi familia se queda atrás. Y si me acerco a mi familia, el Señor se queda de lado. Pero la misión correcta de un padre es tomarlo, cargarlo al hombro si es necesario y llevarlo hacia el Señor.
Oremos al Señor. Hoy día el Señor nos pregunta qué tipo de padres queremos ser. Padres como Elí, como Samuel, padres como Zacarías, padres como Samuel, padres como José. ¿Cómo vamos a traspasar el legado de lo que hemos recibido, de las maravillas que hemos visto del Señor? Porque nosotros como padres hemos visto, hemos tocado. Pero ahora llega el momento en que debemos tomar a nuestros hijos, vestirlos si es necesario, entregarles identidad, decirles de quién son hijos. ¿Sabe qué? Si usted es un padre como Elí o Samuel o como Zacarías, hay esperanza. Por eso el Señor nos ha hablado hoy día para poder arrepentirnos de lo mal que hemos hecho, porque todos hemos sido de ese tipo de padres en algún momento. Hablando de las madres, que el Señor levante madres como Ana, como María, como Elizabeth, que son capaces de vestir a sus hijos, de no dejarlos fuera del propósito. A los padres como Zacarías que están orando por su esposa, porque el Señor las levante, porque el Señor las sane. A los padres como Elí, que fueron capaces de adoptar a un niño y enseñarlo en el camino del Señor. Pregúntele al Señor qué tipo de padre tiene que ser. No todos vamos a tener hijos siempre. Y si usted no tiene hijos, puede ser un padre como Elí. Porque hay niños que llegan a este lugar sin un padre. Y usted puede conducirlos hacia el Señor. Y cuando Él le diga, oiga, ¿usted me llamó? No, yo no te llamé. Oiga, ¿usted me llamó? Si yo lo escuché. No, yo no te llamé. Y cuando por tercera vez venga y usted pueda conectarlo con el Señor y decirle, mira, cuando Él va a escuchar esa voz, dile, heme aquí, que tu siervo oye. Esa es una paternidad espiritual. Que no seamos como en los tiempos de los jueces, donde el pueblo hacía lo malo y volvía a hacer lo malo por no haber tenido padres, por morir, porque morían los padres. Pero ¿cuántos saben que los padres son eternos? Son de generación en generación, son la extensión a través de sus hijos. Cuando hay un padre que muere es porque no tuvo descendencia. Cuando oraba por este momento, el Señor me mostraba una cadena que era la que unía todos estos pasos. Unía el despertar espiritual, después unía la muerte de los padres con la corrupción. Y dentro de ese lazo que había entre la muerte de los padres y los hijos corrompidos, veía palabras que formaban cadenas. Y habían frases de los padres que decimos, cuando decimos no tengo tiempo, estoy cansado, estoy haciendo mi trabajo, tengo que hacer otra cosa, y vamos dejando de lado a los hijos. Tengo que ir a servir al Señor, no puedo estar contigo. Y esas palabras van formando cadenas y van corrompiendo a la generación que viene. Pero hoy día el Señor está levantando verdaderos padres, verdaderas madres, para levantar familias de reforma, que puedan volver a insertarse dentro del molde del Señor,